Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, les da la más cordial de las bienvenidas al ciclo de conversatorios Transparencia y Memoria a 50 años del 68. El día de hoy con el tema ¿Cómo hemos crecido a 50 años del 2 de octubre de 1968? Nos acompaña en esta ocasión Liliana Veloz Márquez, directora ejecutiva de la Red para la Rendición de Cuentas. Un aplauso, por favor. Nos acompaña también Claudia López Iglesias, consultora independiente en materia de gestión de recursos de la información y procesos de transformación digital. También en el presidium se encuentra Jorge Meléndez Preciado, de Radio Educación. Nos acompaña esta tarde también en el presidium Ismael Colmenares Mailo, integrante de la Brigada Cultural del Movimiento Estudiantil del 68. Nos acompaña también esta tarde Nicolás González González, fundador del Consejo Estudiantil Universitario. Nos acompaña en presidium también el diputado José de Jesús Martín del Campo, presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México. Y nos acompaña también la comisionada ciudadana del Info, la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández. A todos ellos y a todos nuestros asistentes les damos de nueva cuenta la más cordial de las bienvenidas y queremos invitar también en este momento a que todo nuestro presidium se tome la foto de este evento conmemorativa de nuestro evento. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Pueden tomar sus lugares y a continuación cedemos el uso del micrófono a la comisionada ciudadana del Info, la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, quien va a moderar este conversatorio. Adelante, comisionada. Pues muchas gracias, es un gusto otra vez tenerlos aquí en esta segunda fase de este conversatorio. A todos los que nos acompañan de manera voluntaria, gustosa, muchas gracias por estar aquí. Les damos la más cordial bienvenida y estamos seguros que, como en la vez anterior, se van a llevar una experiencia muy grata al escuchar a quienes nos acompañan este día. Doy la bienvenida y agradezco en el orden que aparece aquí en mi hojita a la maestra Liliana Veloz Márquez, a Jorge Meléndez Preciado, a Claudia López Iglesias, a Ismael Colmenares, a Nicolás González y a José de Jesús Martín del Campo. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el Info, en la Casa del Acceso a la Información. Me voy a permitir leer algo que leí hace 8 días, pero que me parece que es importante como preámbulo por algunas ideas que expresa. Les decía hace 8 días y hoy lo reitero para quienes nos acompañan nuevamente, no nos acompañan, perdón, por primera vez y a quienes nos acompañan nuevamente, las siguientes líneas. Yo nací en el 68, exactamente un 2, pero 2 meses después. 2 meses después de que yo vi la luz por primera vez, muchos estudiantes jóvenes fueron sumidos en muchas formas en la oscuridad, con su muerte, con su silencio y con su represión.
No obstante, si lo que se pretendió fue callarlos, el efecto fue el contrario. Ese movimiento dio inicio a muchos más que han dado voz a todos sus actores y que nunca como ahora se encuentran inmersos en la posibilidad de expresarse y decir lo que piensan y sienten desde todas las convicciones posibles. Cuando fui consciente de la fecha en la que había nacido, me propuse dedicar mi vocación a lograr que las personas pudieran hablar por mi conducto. El derecho me permitió ser defensor de sus causas y mi trabajo en tribunales ser resolutor de ellas a través de la defensa de sus derechos. Un día conocí el derecho de acceso a la información. Su ejercicio de la mano de la libertad de expresión hicieron que descubriera un mundo en el que las personas podían defenderse mejor, ser más libres y partícipes de las decisiones, ser su propia voz. La vida me colocó, tal vez sin proponérselo, en el lugar que ahora ocupo, convencida de que este derecho y el de libertad de expresión son derechos y herramientas para hacer que las personas sean escuchadas y nunca más reprimidas por expresarse. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que dicen o hacen al ejercer esos derechos, pero como dijo por ahí alguien, daría mi vida por su derecho a hacerlo. Muy buenas tardes a todos y a todas ustedes. Es muy grato para mí, su servidora, estar de nueva cuenta, como les decía, en este ciclo de conversatorios Transparencia y Memoria a 50 años del 68, para darles la bienvenida a esta su casa, la casa, les decía, de la transparencia, del acceso a la información pública, de la protección de datos personales, de la rendición de cuentas de la Ciudad de México y continuar con este segundo conversatorio denominado ¿Cómo hemos crecido a 50 años del 2 de octubre del 68? Este título, interrogante, es una invitación abierta a dilucidar la evolución de la transparencia y la memoria a raíz de un acontecimiento que marcó el inicio de la decadencia de una forma represiva de gobernar, de un gobierno que se oponía a las libertades democráticas por definición, que veía peligrosas para el régimen las libertades de expresión y de manifestación, a pesar de tener el compromiso internacional de respetarlas por haber suscrito y ratificado la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Un gobierno que criminalizó a los jóvenes por ser abiertos en sus estilos de vida y a los que estudiaban por ejercer la crítica, que atentó contra la razón y de manera absurda contra la vida de lo más valioso que tiene un país, sus seres humanos, pensantes y futuros profesionistas de la nación, que todavía se justificó tachándolos de ser manipulados por otros países e ideologías y que con privarlos de la vida, esa amenaza extranjera pensó que quedaría conjurada. También invita este conversatorio a reflexionarse. ¿Por qué hasta los 50 años de ese vergonzoso suceso se abre la oportunidad de acceder a la información que se ocultó para que no se conociera la verdad que movió los resortes del poder para actuar como un gobierno represivo de la libertad de expresión y manifestación? ¿Por qué tratar de obstaculizar la memoria histórica de estos acontecimientos que, contrario a enterrar para siempre sus ideales y convicciones, marcaron el rompimiento de paradigmas y el inicio de cambios sustanciales en la lucha por la democracia en nuestro país? Las respuestas pueden ser muy diversas, con distintas perspectivas y tonalidades, pero lo cierto es que la inercia histórica que la sociedad mexicana tomó a partir del 2 de octubre del 68 se perfiló precisamente hacia lo que pretendieron acabar ese día en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, la lucha por las libertades democráticas. Durante estos largos 50 años, se han venido construyendo los pilares de la democracia en México, aunque con muchas inercias en contra, pero se ha avanzado. En el plano del derecho a saber, nuestro país inició un proceso de institucionalización de los derechos humanos, de acceso a la información, la protección de datos personales, cuyo punto de partida data de 1977, con una reforma al artículo 6º constitucional que sentó las bases para ir configurando un marco constitucional y legal que ha impulsado ambos derechos humanos de manera transversal y progresiva. Hemos avanzado en la consolidación del marco normativo, sobre todo a partir del 2002. La idea es ir robusteciendo y generar una normatividad que proteja y que establezca la regulación para la protección de estos derechos. Respecto a nuestra ciudad, tenemos un marco normativo vanguardista, pues acaba de entrar en vigor su constitución política, cuyos principios se basan en la protección de los derechos humanos como su fundamento, así como en de la democracia, que busca construir una ciudad de libertades y derechos, educadora y del conocimiento, solidaria, productiva, incluyente, habitable y segura, además de informada. También existen las leyes de transparencia
acceso a la información pública y rendición de cuentas, y la de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, ambas de la ciudad y que tienen reciente puesta en vigor. A nivel institucional, el país cuenta con un instituto nacional y en cada entidad federativa con un órgano garante autónomo. En la Ciudad de México, el órgano garante es nuestro instituto. Además, se encuentra en funciones el Sistema Nacional de Transparencia, que aglutina otros organismos garantes también de estos derechos. Así también se están construyendo, rompiendo fuertes inercias, el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales anticorrupción, entre otras cosas. Es decir, las voces que se pretendieron apagar el 2 de octubre del 68 siguen vigentes en cada paso que se está dando para construir una democracia que garantice el ejercicio de los derechos humanos, las libertades democráticas y que las instituciones estén al servicio y sean evaluadas por la ciudadanía. En el caso, el derecho al saber, a la distancia de estos 50 años, está dando pasos importantes para que cualquier ciudadano pueda ejercer libremente este derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Por eso, en la conmemoración de esta fecha, la consigna que se escucha con toda la fuerza de la razón sigue vigente. 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. Es un gusto tenerlos a todos aquí y escuchar cómo hemos crecido a 50 años, y estoy segura que lo que ustedes nos harán reflexionar nos hará darnos cuenta de lo importante y de lo trascendente que ha sido esta lucha, que nos permite ahora sentarnos a todos en un entorno de paz a poder discutir estos temas. Muchas gracias. Gracias, nuevamente doy la bienvenida y siguiendo con la dinámica de este conversatorio y en el orden que aparecen en el programa, cedo ahora el uso de la voz a Liliana Veloz Márquez. Leeré rápidamente su semblanza y ella es maestra en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, donde ha realizado investigación aplicada en proyectos enfocados principalmente al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, transparencia, rendición de cuentas, servicio de carrera, relaciones intergubernamentales y política social. Tutora en programas semipresenciales de maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, coautora de algunos artículos especializados sobre rendición de cuentas, se ha desempeñado en diversos cargos públicos a nivel local en la Ciudad de México y Querétaro. Bienvenida Liliana Veloz y cuentas con 10 minutos. Muchas gracias. Si quieres aquí. Muchísimas gracias al INFO, al Programa de Información de Naciones Unidas y al Archivo General de la Nación por la invitación. La verdad es que cuando nos dijeron, a ver, vengan a platicar sobre qué ha pasado en estos 50 años y cómo ha crecido la sociedad civil, mucho del recuento que comencé a hacer ya lo mapeó muy bien la comisionada Viviana, porque todos reconocemos que hay un México antes y después de 1968, ¿no? Y es un parteaguas en la historia y está muy estudiado cómo a raíz del movimiento del 68 empezó a madurar y se empezó a despertar la sociedad civil en México. Y se empezó a dar y a gestar un movimiento de sociedad organizada que dio pie a la creación de muchas alternativas políticas que después, como consecuencia, dieron lugar a que se consolidara nuestra democracia, que todavía es muy joven, ¿no? Surgieron muchas alternativas políticas de izquierda, con ideas distintas, otras de derecha, y realmente estamos todavía en un proceso de un México joven que está viviendo en la consolidación democrática, que ya se dio cuenta de que hay alternancia, de que el poder del voto cuenta, y que a través de eso podemos nosotros dar el castigo o el premio a los buenos gobiernos que hay. Y creo que la muestra de lo que ocurrió en la pasada jornada electoral es claro y contundente sobre lo que está ocurriendo con la sociedad de México. Somos una sociedad joven, crítica, que no está contenta con lo que está ocurriendo en nuestro país, a pesar de todos los avances que hemos tenido. Si bien contamos ahora ya con muchos mecanismos para hacer contrapesos institucionales y para poder garantizar que
podamos tener un seguimiento más cercano de las acciones del gobierno con el Sistema Nacional de Transparencia, con el Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional Anticorrupción, que ahorita nos comentaba también Viviana en su recuento, y también con la puesta en marcha del nuevo Sistema Nacional de Archivos. Son muchos entramados de sistemas bien complejos de implementar, que van con observancia general a todos los niveles de gobierno y que con el perfil que tiene cada una de las entidades del país todavía se complejiza más su puesta en marcha y forzosamente requieren de una sociedad civil exigente que esté muy pendiente de cómo se van implementando cada uno de estos sistemas, porque uno sin el otro no pueden subsistir. O sea, no podemos entender un sistema nacional anticorrupción y un sistema nacional de fiscalización donde falta información para poder dar seguimiento a todas las decisiones que toma el gobierno. Y si a eso le sumamos toda la parte de fincamiento de responsabilidades, donde todavía no se ha resuelto el problema de la impunidad en el país, donde todavía no accedemos a la justicia, o sea, se accede a la justicia de manera discrecional, la gente que tiene los recursos para afrontar un mecanismo de justicia y un seguimiento a un caso, pues es la que sale avante en un proceso de fincamiento de responsabilidades, mientras que las personas que no cuentan con los recursos para hacerlo, pues no acceden a esa justicia. Hoy en día, a pesar de que hace 50 años se inició toda esta lucha y se inició un cambio y una transformación profunda del México que somos, no hemos logrado tener un buen esquema de responsabilidades, mejorar nuestro sistema de justicia, a pesar de todos los mecanismos que se están haciendo desde el Ejecutivo y desde el Legislativo para tener contrapesos institucionales. Todavía la parte del Poder Judicial no la tenemos resuelta y ahí seguimos teniendo muchos pendientes para lograr cerrar esa pinza y precisamente evitar que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el 68. Seguimos teniendo casos, está Ayotzinapa, están otros casos de malas prácticas del gobierno como la guardería ABC. Digo, podríamos aquí documentar infinidad de casos que han seguido poniendo sobre la mesa la falta de cuidado que hay de parte del gobierno para garantizar los derechos de la gente en cualquier ámbito en el que estamos hablando. Y creo que por eso es muy pertinente hacer una reflexión de qué ha ocurrido con la sociedad a 50 años. La sociedad está despertando, la sociedad se está empoderando. Creo que uno de los grandes ejemplos que tenemos es todo el impulso que se dio desde la ciudadanía para lograr la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. No hemos logrado terminar con la captura de los puestos públicos. Y bueno, el ejemplo de la Ciudad de México es un ejemplo que tenemos y en este recinto creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa. O sea, a pesar de que hay una legislación en materia anticorrupción, a pesar de que se nombra y que hay una nueva constitución que pone sobre la mesa cómo se debe estructurar toda la normativa en materia de transparencia, el buen gobierno en la Ciudad de México, no se logró evitar la captura de intereses políticos partidistas para que se pusieran a nombrar en tiempo y forma los nuevos comisionados del Instituto de Transparencia de la ciudad. De esos ejemplos de captura de intereses estamos llenos. Y mientras la sociedad no siga elevando el nivel, su voz, y mientras no se eleve el nivel de exigencia de la sociedad para poder garantizar que el gobierno actúe en favor del beneficio público y no en favor de intereses de unos cuantos, llámense partidos políticos, llámense empresas interesadas en tener beneficios en contratos, llámese esconder información para que no sepamos qué ocurre con la manera en que las autoridades actuaron en casos de violaciones graves de derechos humanos, no vamos a poder consolidar un México en paz, un México que combata la impunidad y un México que logre que la sociedad y el interés público esté por encima de cualquier interés particular. Creo que por eso se vuelve particularmente relevante hablar de la captura en todos los ámbitos del gobierno y de nuestra sociedad para poder diseñar políticas que vayan de frente a combatir estos aspectos y que mejoren el quehacer gubernamental. Tenemos que regresarle a la sociedad
el poder de decidir, no solo con el voto. No es nada más el día que salgamos a votar a decidir si nos gustó o no nos gustó un gobierno. Es poder estar exigiendo día con día que las cosas se hagan bien y que se preserven y se garanticen los derechos de todas las personas, independientemente de su posición económica y de su condición social. Yo aquí dejaría mi primera intervención. Creo que el mapeo que hiciste fue buenísimo y quería profundizar en esta parte y ojalá con la experiencia de todos los que están aquí seguramente vamos a enriquecer mucho el debate sobre hacia dónde vamos en esta sociedad. Muchas gracias. Ahora voy a ceder el uso de la voz a Ismael Colmenares Mailo. Me dicen que él a lo mejor nos abandona un poquito antes de que concluya el evento. Lo lamentamos mucho, pero le agradecemos mucho que estés aquí. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas, actualmente profesor de Historia en el Colegio de Ciencias Humanidades Plantel Oriente, lo cual me enorgullece. Muchas gracias. Colmenares, junto a algunos compañeros, subían al transporte público a cantar parodias políticas y derivado de ello creó el grupo Los Nacos, que nació durante las protestas y mítines como parte de las brigadas culturales del Consejo Nacional de Huelga, durante el movimiento de 1968. En ese momento popularizaron la parodia La Balada del Granadero, una versión de La Balada del Vagabundo de José Guardiola. Luego de dicho movimiento, prosiguieron su actividad artística en movimientos sociales como marchas, mítines y protestas. No solo aprovecharían canciones famosas para hacer canciones de sátira política, sino comerciales de radio y televisión, e integrarían los inicios del Centro Libre de Experimentación Teatral. Muchas gracias, Ismael, bienvenido. Y yo te veía cuando iba a la prepa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, empezaré comentándoles. Yo nací en el año de 1950, estoy cumpliendo 68 años. El movimiento estudiantil cumple 50 años y es de 1968, lo que significa que es como en el dominó una capicúa. Por cualquiera de los dos lugares se puede cerrar o se puede abrir. Pero bueno, efectivamente yo entré a Ciencias Políticas y Sociales en 1968. Malamente decían que eran paciencias políticas y sexuales. También era la escuela más pequeñita que existía en la universidad. Se decía que era el kinder de la UNAM. Estaba pequeñita realmente, había 2 salones. En esos salones estábamos cerca de 60 por cada uno de los salones, de tal suerte que nos conocíamos todos. En estas condiciones, cuando llega el movimiento del 68, después de la marcha del 26 de julio y después del bazucazo al siguiente lunes en la preparatoria 1 y 3, es decir, 1 en la mañana, 3 en la noche, en la tarde, después de eso empieza el movimiento estudiantil y nosotros, en este caso yo era base, no era dirigente, no tenía mucha información política más la que había adquirido en la escuela. Y como base empezamos a darnos cuenta de que había una opción que era el ser brigadista. Y el ser brigadista resulta que es una propuesta en donde uno se acerca de manera voluntaria y dice qué es lo que quiere participar, en qué quiere participar como brigadista. Y empezamos a entender en 68 que las brigadas se convierten en una parte creativa, increíblemente creativa del movimiento estudiantil. Había, por ejemplo, una brigada que se llamaba Marilyn Monroe. Esa brigada era donde estaban algunas poetas, estaba justamente Elba Macías y estaba también Margarita Paz Paredes, y entonces hacían unos textos extraordinarios. Había otra brigada que era la de las pintas, y estas brigadas de las pintas salían en la madrugada a todas las casas que se vendían, porque decía se vende, y entonces los de las pintas aprovechaban el letrero y pues ponían abajo la prensa, la televisión, la radio, en fin, era una brigada muy creativa. Había también una brigada que se encargaba de la cocina.
Y allí me parece que es una primera actitud donde las mujeres dicen: nosotras no le queremos entrar a la cocina, entren los hombres. Y nos dimos cuenta que éramos bien pendejos para poder hacer algo de comer, porque hacíamos en realidad, lo único que hacíamos era huevos con papa, o papa con huevos, o huevo a papas, o papa a huevos. Pero entonces, en esencia, eso es lo que sucedía. Había otra brigada que era la del teatro invisible. Esta era bien bonita. Hagan de cuentas, en esa época no había metro. Se subían 2 o 3 compañeros al camión, y en el camión había camión de 30, 40 y 50 centavos. Se subían y empezaban a discutir: ¿qué te parece el artículo 145 bis? Mira, ya viste, estos estudiantes están diciendo que se debe de reformar la Constitución que fue creada en 1917. Y el otro decía: no, pero espérate, es que ya leíste bien el artículo 145 bis. No, pero espérame tú. Y entonces la gente empezaba a ser captada por este diálogo. Y esto luego Augusto Boal lo va a clasificar como teatro invisible. Era interesante. Les platico otra historia que es un poco fuerte, pero también fue el resultado de estas brigadas. Llega una brigada afuera de un mercado, y entonces empiezan a invitar a la gente a que llegue. Se empieza a juntar la gente, y de pronto aparecen unos agentes, y los agentes agarran a un perrito. Dice: ahora sí, confiesa, asqueroso perro. ¿No quieres confesar? Órale, vamos a darle pocito. Y entonces ponían una cubeta y metían al perrito la cubeta. A ver, confiesa. Confiesa. Y entonces la gente se angustiaba, y obviamente en el público había alguien que decía: oigan, por favor paren, le están haciendo daño al perrito. Entonces decían: esto mismo están haciendo con nuestros compañeros cada vez que los detienen. Punto, se acababa la obra. Entonces, esa era una brigada interesantísima. Había justamente otras brigadas, las de radio. Y aquí aprovecho para dar un dato interesante. Fíjense, Radio UNAM tenía 50,000 watts de potencia. Esto nos lo decía Óscar Chávez. Y entonces, de esos 50,000 watts de potencia, cuando empieza el movimiento, lo bajan a 500 o 5,000 watts de potencia, lo que significó que realmente se podía escuchar solamente en la universidad. Y entonces, en esas condiciones encontramos que se hizo una brigada dentro de la universidad de radio. Había un espacio que se ofrecía en Radio UNAM todos los días para que hubiera una hora en donde la gente del CNH, o la gente que estaba como vocera del CNH, llegara y hablara sobre los problemas que se estaban generando. De tal suerte que en ese sentido y en esas condiciones aparece una brigada musical. Esta brigada musical primero era la brigada de los dos, porque nada más éramos Paco Taibo y yo. Y entonces, en ese sentido, pues él les echaba el rollo porque canta horrible, y yo cantaba porque si me hubiera echado el rollo hubiera sido también horrible. Pero entonces era bien padre porque juntamos muchísimo dinero. Como a los 4 o 5 días cada quien decidió irse por su lado. Él se dedicó más a la cuestión de la poesía, de la música, y yo seguí con esta brigada musical. El 3 de agosto, después de una persecución de los granaderos, a lo cual yo siempre he agradecido, que los granaderos, qué bueno que son gordos porque así no te pueden alcanzar. Entonces, en ese sentido, después de esto, llegamos a Ciencias Políticas y Sociales, y allí, no me acuerdo si estaba Pedrero o Víctor Flores Olea, uno de los dos, como director. Estaba tomada la dirección y era el único lugar calientito, porque había alfombra. Entonces ahí nos metíamos a cantar y la íbamos turnando. Y entonces empezamos a hablar sobre la cuestión de los granaderos. Aparece la canción que se llama La Balada del Granadero, porque la pieza original, que es La Balada del Vagabundo, un niño le pregunta a su papá que por qué hay pobres y hay ricos, y el papá, con cara de papá, dice que eso se debe a la voluntad divina del máximo orador, pontífice, sacramental, celestial y omnipotente Jesús de Veracruz. Entonces imagínense, tan terrible concepción. Nosotros le cambiamos por La Balada del Granadero, porque además era nuestro enemigo físico, visible, objetivo, al cual nos enfrentábamos cotidianamente. Se hace la impresión de esta canción, se hace en mimeógrafo, porque había la brigada de los mimeógrafos, y se hace el primer cancionero del 68, donde otros compañeros y otras compañeras empiezan a hacer sus canciones. Por ejemplo, la Tita era la representante al CNH por derecho, y se hizo una canción que se llama Popular entre la flota era la Tita, ¿no? Refiriéndose a la Adelita. Y entonces empezamos a encontrar
una serie de puentes con respecto a diferentes expresiones creativas dentro de la música también. Allí a mí me toca tener una buena relación con Judith Reyes. Judith Reyes era una mujer extraordinaria. Quien ha hecho la mejor cronología del movimiento del 68 es Judith Reyes. Pero en esa época, todavía no lo empezaba, estaba apenas haciendo sus canciones, en esa época la escucho cantar una rola que se llama Los restos de Don Porfirio. Esta es una pieza interesantísima porque compara a Porfirio Díaz, que murió en 1914 allá en Tuxtla, digo, no, sí que que murió allá en Francia, pero sus restos políticos seguían en México. Les voy a recitar 4 versos de esta canción para que ustedes vean. Decía: perdonen la extravagancia si piensan que es mi delirio, pero ya no están en Francia los restos de Don Porfirio. Los restos de Don Porfirio en México los tenemos, y hay que lo diga la historia al ver lo que padecemos. Aquí no hay tienda de raya ni peones acasillados, somos clase predilecta, de gusto andamos encuerados. El artículo 3 no tiene vigencia plena, porque hasta los sacristanes le juegan su matatena. Artículo 27 parece bueno y sencillo para matarnos en caliente como a Rubén Jaramillo. Artículo C nombrado, faltó el 123, ese con Fidel Velázquez es para andar al revés. Claro, si lo cantáramos ahora diríamos con el Bester Gordillo es para andar al revés, ¿no? Pero en esencia vemos, por ejemplo, esta manera de poder interactuar con todos ellos. Yo concluyo con 3 cosas. Primera, esta brigada de los nacos ha permanecido durante estos 50 años. Ya hace 33 años canta conmigo Mayra Cebreros, que se encuentra aquí, por favor, un aplauso para ella. Acá está Mayra. Pero que han pasado muchísimos nacos, muchísimas nacas, muchos compañeros, compañeras de todo tipo. Compañeras como Elia Crote, como Amparo Martínez, como Gabriela Huesca, Alejandra, compañeros como Gerardo Aboites, como Paco el Mastuerzo, como Armando Vega Gil, perdón, una serie de compañeros, Enrique Rentería, incluso hubo un momento en donde durante un mes nos acompañó Ricardo Pérez Monfort. Entonces, en ese sentido, ha sido una brigada que continúa, seguimos cantando como brigadistas. Nuestra forma de presentarnos son 2 guitarras y una caja peruana, y lo mismo lo podemos hacer en el auditorio que aquí en la esquina, y si ustedes nos invitan a que cantemos aquí afuera, con todo gusto cantamos, nomás ustedes se encargan de la cooperacha. Entonces, bueno, en ese sentido sigue la brigada. Lo segundo, pensamos que el movimiento fue tridimensional. Vino de atrás con los movimientos obreros, con los movimientos campesinos, con los movimientos culturales. Se dio en el 68 y continúa en la actualidad. El 68 se sigue moviendo, se sigue dialogando con él. Los jóvenes de Ayotzinapa venían justamente a la marcha del 2 de octubre. Ahí está la vinculación. Los jóvenes que fueron golpeados el 3 de septiembre aquí en la universidad justamente demandan cosas que en 68 lo hacíamos. Fuera la represión, fuera los porros de la UNAM, libertad a los presos políticos, porque sigue habiendo presos políticos campesinos, ecologistas, en fin. En ese sentido, creo que el 68 es tridimensional. Y tercera, considero yo que el movimiento estudiantil realmente, aunque fue de lo lúdico a lo trágico, ese 2 de octubre fue terrible, fue una noche oscura en donde apagaron a las luciérnagas, donde mataron las flores, donde sepultaron a las aves. A pesar de eso, el 68 hizo una especie de movimiento a la inversa, porque el gobierno intentó aplastarlo. No se podía hablar del 68, pasaron 30 años para que esto sucediera, y ahora, a 50 años, el movimiento sigue dialogando con los estudiantes. Y estos que intentaron romper y acabar con todo esto, estos que eran los del PRI, justamente son los que se están enterrando poco a poco en el lodo. Termino diciendo un texto muy bonito de un autor argentino, Fito Páez, que dice: ¿quién dice que todo está perdido? Hoy vengo a ofrecer mi corazón. Gracias.
Muchas gracias, Mauro. Y si debes retirarte, me permites entregarte tu reconocimiento. La verdad es que sí queríamos ir después de lo que nos dijo que iba a haber, pero aquí. Muchas gracias. No te vayas hasta que te lo permite el tiempo, acompáñanos. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Ahora cedo el uso de la voz a Jorge Meléndez Preciado. Él es periodista de Hueso Colorado, así dice su reseña, y profesor universitario hace 45 años, conductor en radio y televisión, columnista de cultura y todo lo que la rodea, porque cultura es lo que el ser humano agrega a la naturaleza, dice él. Actualmente da clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, trabaja en radioeducación y difunde su columna en más de 30 sitios, director del portal Periodistas Unidos. Autor de varios libros, entre ellos Después de la letra, la palabra, entrevistando a Gabriel García Márquez y Víctor Jara, entre otros. Migrantes en la Ciudad de México y Asalto al cielo, lo que no se ha dicho del 68. Primera edición hace 20 años y la segunda de 67,000 ejemplares, embodegada por el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, Alfonso Esparza, desde hace 4 meses. Muchas gracias, Jorge. Es un gusto que nos acompañes el día de hoy. Tienes el micrófono. Gracias. Gracias a la maestra Peralta, a Pancho Navarrete, que me invitó, y a ustedes por estar aquí. 68, en efecto, no es el 2 de octubre. Se ha insistido mucho sobre eso, y si bien esa fecha es crucial, trágica y terrible en la historia mexicana y tiene diferentes rememoraciones, el 68 fue un movimiento mundial, y al decir mundial lo digo totalmente en una investigación. Hubo movimiento estudiantil en Japón, hubo movimiento estudiantil en Argentina, hubo movimiento estudiantil en Estados Unidos y hubo movimiento estudiantil en Checoslovaquia, entre otros muchos países. ¿Qué es lo que refleja el movimiento estudiantil de 68? Un grito de liberación de las mujeres, por ejemplo, para tener cierta igualdad, las cuales ya usaban minifalda, tenían la píldora anticonceptiva y se rebelaban con sus papás, porque había muchas brigadistas en 68 que se quedaban incluso a dormir en la universidad o en las preparatorias, y jamás hubo una que dijera traté de ser agredida, traté de ser nada. Es decir, es un movimiento en donde hubo un gran respeto entre mujeres y hombres. ¿Qué teníamos también? El hombre a la luna, la televisión, las tecnologías ya desarrolladas, etc. Estaban antes los movimientos de liberación, tanto en Cuba como en los países africanos, en América Latina, desde luego, y estaba un grito de rebeldía contra cualquier forma de opresión, llamárase capitalismo o llamárase socialismo. Cuando yo hablo que en Checoslovaquia hubo un movimiento, hubo un muchacho, Jan Palach, que se prende gasolina como bonzo vietnamita para protestar por la entrada de las tropas rusas o del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia. Yo era miembro del Partido Comunista, fui candidato a la presidencia de la Sociedad de Alumnos por la Facultad de Economía y perdí. Sin embargo, en 68 obligamos al Partido Comunista, a la dirección del Partido Comunista Mexicano, a que condenara la invasión a Checoslovaquia. Y la obligamos porque lo citamos quienes estábamos en el movimiento estudiantil, a la dirección encabezado por Arnoldo Martínez Verdugo, a que si no iban a la Facultad de Economía a discutir este asunto y si no condenaban la invasión a Checoslovaquia, todos los estudiantes que estábamos ahí del Partido Comunista nos salíamos.
Así pues, fue algo que, como dijo un dirigente, cambió la vida. Pasamos, porque la televisión, ustedes están muy jóvenes algunos, pero hay algunos más veteranos aquí, era en blanco y negro, y dice un dirigente, y pasamos a ver las cosas en colores. Así pues, el movimiento estudiantil fue abrir brecha para todos. No había alguien que se quedara afuera, ni siquiera los que se quedaban en su casa, porque iban a las asambleas y azorados veían que seguía el combate tras combate. Hubo actos importantísimos como el de 13 de septiembre, la manifestación silenciosa, que como dijera Carlos Monsiváis, el silencio habló más que cualquier otra palabra. Y se ha dicho mucho, y aquí un poco se dejó entrever, que ese movimiento estaba jefaturado por los comunistas, el oro de Moscú, la caña de La Habana, el arroz de Pekín, etc. Pero lo que decían esos eran 4 personajes que eran miembros de la CIA. Y estoy hablando de Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, de Fernando Gutiérrez Barrios y de Alfonso Corona del Rosario. Está documentado en un libro reciente de Sergio Aguayo que los 4 eran litempo, así los llamaba despectivamente la CIA a estos señores, que les pagaba mensualmente una cantidad. Así pues, el movimiento fue un movimiento por las libertades de todos. Yo, que era un joven y que estaba en la facultad, no podía llegar a las 10 de la noche a mi vecindad de la Colonia Guerrero, porque cerraban el portón, tenía que tocar un timbre y entonces anunciaba que había llegado tarde. De ese tamaño era la represión que subíamos los jóvenes. Yo nunca he usado el pelo largo, pero los compañeros que empezaban a usar pelo largo eran bajados de los camiones, tasajeados por la policía, etc. Si una pareja, hombre y mujer, desde luego, porque en aquellos años no había la libertad de ahora, y qué bueno que ahora la haya, se besaba en el cine, era sacada del cine y incluso infraccionada. Ahora yo salgo de mi salón de ciencias políticas a las 5 de la tarde y veo a 2 hombres besándose o a 2 mujeres y nadie dice absolutamente nada. Esa era la lucha que daban en todo el mundo y que lo dieron de diferente manera los estudiantes. Hablamos de Checoslovaquia y sucedió la intervención. Hablamos de México y sucedió el 2 de octubre. Y hemos avanzado, como ha dicho quien me antecedió del uso de la palabra, pero todavía estamos muy lejos de ser una sociedad donde las libertades estén y se puedan ejercer a plenitud. Hace 20 años, un grupo de 5 compañeros hicimos este libro, no tan bonito, que se llama Asalto al cielo, lo que no se ha dicho del 68. Y tratamos de documentar todo esto que les digo y más, de cómo el movimiento de liberación en Angola fue muy importante, de cómo los barbudos de la Revolución Cubana significaron y por eso traíamos al Che en las manifestaciones, de cómo Ho Chi Minh nos enseñó el camino para liberarse, aún que tuviera a una potencia que veía llegar a sus jóvenes en catafalcos porque no podía con unos pequeñitos vietnamitas. Y eso nos inspiró para tratar de ser en México ni siquiera una cosa armada, que ya vino después. Ya vino después porque la represión fue tan brutal que algunos compañeros decidieron irse a la lucha armada. Pero yo he dicho a mis compañeros del Partido Comunista, ¿cuántos éramos entonces? En el Partido Comunista éramos 1,485 personas. Era imposible
que nosotros pensáramos en hacer la revolución en el país. Imposible. Por lo tanto, participábamos en todas las luchas sociales, aunque teníamos una dirección dogmática en muchos sentidos, pero nosotros luchábamos adentro contra la dirección dogmática y afuera con los compañeros. Y por eso digo, este libro que hicimos hace 20 años, se lo propusimos al rector de la Universidad Autónoma de Puebla, que le pusieron el remoquete de benemérito. Pues hicieron 67,000 ejemplares y están embodegados, porque el señor rector no le quiere pagar a una editorial lo que le debe. Voy a dar la cifra de cuánto le debe y voy a dar otra cifra que se van a espantar. Por este libro a la editorial le debe 9 millones de pesos, pero él firmó el contrato, él hizo el ISBN, si no, no puede salir el libro. Él hizo la página legal y él hace la presentación. Ya hecho el libro, no lo quiere distribuir. Nosotros cedimos los derechos para hacer este libro, para que se repartiera gratuitamente en Puebla, entre los universitarios. Y el rector dice ahora, no, porque es mucho dinero. Quiero decirles que este señor rector, cuya hija era la presidenta del equipo de fútbol Lobos Buap, pagó 125 millones de pesos porque el equipo no descendiera. Y ahora le parece terrible pagarle a alguien al cual le firmó un contrato, porque nosotros no cobramos un centavo por hacer y rehacer estos textos, esa cantidad, y dice que no va a repartir el libro. Hizo unos CDs que está repartiendo muy mal hechos, mutilando textos, metiendo otro tipo de cuestiones. Ese es el México que debemos también de vencer, no solamente el anterior, sino el que está presente, porque sigue habiendo injusticia. Y no lo digo yo, lo dicen muchas personas, y la única manera de hacerlo, insisto, es como en 68. Tenemos que ser activistas de nuestra propia vida para vencer obstáculos. No hay de otra. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad, por tus aportaciones. Y en el siguiente lugar, presento a Claudia López Iglesias. Ella desde hace 18 años está dedicada a la gestión de recursos de la información. Ocupó el cargo de directora del Sistema Nacional de Archivos en el Archivo General de la Nación. Fue directora de archivos en el Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores y actualmente se desempeña como asesor senior especializado en gobernanza de la información y compliance corporativo. Ha participado en el desarrollo de múltiples normatividades en materia de archivos y especialmente la Ley Federal de Archivos, entre otras. Colaboró durante el proceso de consulta normativa y pilotaje para la implementación del modelo de gestión documental de la Red de Transparencia y Acceso a la Información. Intervino en la elaboración de 3 estándares de competencias laborales con la finalidad de conjugar en la profesionalización de la labor archivística a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Contribuyó, entre otras cosas, mediante asistencia técnica en el acompañamiento del proyecto CIAGA. Destaca su participación en proyectos como el proyecto 100 de la Facultad de Derecho de la UNAM, CIAGA, Sistema de Administración de Documentos y Archivos de Bancomex, entre otras muchas actividades relacionadas con el tema de archivos. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes de dar inicio a mi presentación, quiero agradecer al INFO, al Archivo General de la Nación, y
Básicamente, creo que con lo que han hecho los expositores que me han antecedido, pues básicamente dieron un marco histórico, hablaron de lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo, tanto en una construcción de andamiaje legal, qué es lo que se debería de seguir haciendo, y se puso en la mesa, Liliana puso en la mesa las injusticias, lo que nos falta por construir y lo que tenemos hoy de frente. Pareciera que nos pusimos de acuerdo y se fue concatenando toda la conversación al tema donde yo me quiero enfocar. Esta mesa o este conversatorio dice conciencia ciudadana, cómo hemos crecido, dice, a partir del 2 de octubre de 1968. Ustedes se preguntarán qué hace una persona de archivos aquí, o qué hace una persona de gestión de recursos de la información aquí, o de procesos de transformación digital. Básicamente se dice que la información es poder, ¿no? Nos han enseñado a través del tiempo que la información es poder, y que este poder y el ocultamiento de esta información hace el control de todas las decisiones ciudadanas. Yo me quiero enfocar básicamente de todo lo que se ha hablado, no nada más al manejo de información, porque sería la forma natural de lo que da mi profesión, pero también mi profesión da que los temas de transformación en cualquier organización o en cualquier país tiene que ver con la educación. Y hay algo que se ha estado repitiendo de manera reiterada, que son los derechos ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos mexicanos tenemos derechos y obligaciones, y estos derechos también nos implican que tengamos que desarrollar competencias y habilidades ciudadanas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos en esta mesa de conciencia ciudadana, ¿qué debemos de entender antes de responder a la pregunta de cómo hemos avanzado en el tema de la aplicación de derechos, o cómo hemos avanzado en romper paradigmas respecto al autoritarismo de un partido unitario, o al clientelismo, o al corporativismo político? ¿Qué deberíamos de entender por conciencia ciudadana? Bueno, en resumidas cuentas, y a lo mejor para ser muy simplistas, lo que deberíamos de estar resolviendo, como ya se dijo, es entender cuáles como ciudadanos son nuestros derechos y obligaciones, ¿sí? ¿Cuáles son las leyes que nos regulan? ¿Cuáles son mis derechos constitucionales? No nada más es salir, ejercer el voto, pagar mis impuestos, sino también tiene que ver la relación que yo tengo con mi medio ambiente y el respeto que yo tengo hacia otros ciudadanos y el involucramiento que yo tengo en la participación de las decisiones públicas. Se dice que ahorita se ha hablado mucho de que pues, sí, tenemos un andamiaje legal, pero sí, para garantizar lo que es la conciencia ciudadana, primero debo de entender qué es mi identidad dentro de un Estado. Me tengo que identificarme con un nacionalismo, tengo que identificarme con mi país, cuáles son mis derechos, cuál es mi cultura, qué es lo que me precede, ¿sí? Y con eso tener ese sentido de pertenencia y entender cuáles son los procesos que nos han llevado a estar aquí y qué hemos ganado y qué nos falta por obtener. En ese contexto, pues decimos que conciencia ciudadana lo podríamos resumir en que cada individuo esté relacionado a las decisiones públicas y que adicionalmente tenga el respeto hacia el medio ambiente y hacia lo que lo rodea e incentivar el bienestar común. El concepto de ciudadanía implica pensar en nuevos sujetos, individuos y colectivos con derechos. Se trata de un conjunto de prácticas concretas que ya sea votar, gozar de libertades de expresión, tener acceso a la información, pedir rendición de cuentas, pagar impuestos, recibir beneficios sociales del Estado, todo ello es una noción de ciudadanía. Ser ciudadano, podríamos decirlo en términos llanos, significa básicamente dos cosas. Lo que decíamos, poseer identidad y reconocernos dentro de una comunidad política que nos marca derechos y obligaciones en una construcción de un marco jurídico y regulatorio. La pertenencia y el reconocimiento a una comunidad política tiene además deberes, y uno de estos deberes es la denuncia sobre las situaciones políticas y sociales desfavorables, las peticiones a nuevos derechos, el cuidado de los logros sociales ya adquiridos,
Las experiencias del cumplimiento de los contratos sociales y la participación en la esfera pública son acciones que, entre otras, deberíamos de seguir adoptando día con día y hacer parte de nuestra vida cotidiana. La ciudadanía se ha convertido en las últimas décadas en el tema central de los cambios sociopolíticos en México. A medida que el país transitó de un régimen autoritario a un democrático, y abro comillas, porque precisamente para que tener un gobierno democrático tendría que estar nuestro bien garantizado, tener satisfechas nuestras necesidades, tener seguridad social, salud, y también tener la posibilidad de salir a la calle sin miedo a que no regrese alguno de nuestros familiares o que seamos asesinados. Esto es lo que garantiza un Estado y a un país democrático. Sin embargo, a pesar de que hemos avanzado, pues tenemos que tomar el sentido de que todo sistema político necesita 4 requisitos para consolidarse en lo que tiene que ver con conciencia y participación ciudadana. Lo primero es el respeto a las garantías individuales. Lo segundo son los canales institucionales y los marcos jurídicos. Lo tercero es la información. La confianza como parte, la cuarta es la confianza como parte de los ciudadanos hacia las instituciones. Ahora, voy a tratar de explicar esto de manera muy rápida y no ponerme nerviosa, porque la verdad que todos los anteriores son muy elocuentes y muy fluidos, pero voy a seguir este hilo conductor y dice, la violación de garantías individuales por parte de las autoridades fue y ha sido, o sea, no ha pasado, en mayor o menor medida, una práctica regular de los sistemas políticos autoritarios. Todas aquellas personas que se oponían al régimen o manifiestan una inconformidad en contra de las decisiones políticas tomadas por los dirigentes, sufren maltrato físico, invasión a su propiedad, tortura psicológica o simplemente son asesinadas. Por ello, para que una ciudadanía pueda tener injerencia sobre las decisiones del Estado y su gobierno, debe respetar las garantías individuales como son la libertad, la seguridad, la igualdad, la propiedad, pues así es una condición donde el ciudadano se siente protegido para poder ejercer esos derechos. En papel tengo los derechos, pero no me siento con la tranquilidad o con la confianza hacia mis instituciones o hacia mis autoridades para poder ejercer esos derechos. Asimismo, las autoridades necesitan crear canales institucionales y leyes que regulen la participación ciudadana. Miren, es real que México es uno de los países que más normatividad tiene, que tiene normatividad de avanzada. El tema es que no la aplicamos. El Estado de Derecho en México, y voy a ser políticamente incorrecta, es una caricatura. Es una caricatura porque es un estado de simulación, de cumplimiento, siempre decimos nosotros cuando estaba yo en la administración pública y me tocaba hacer verificaciones a los sujetos obligados, nosotros decíamos que es un estado de cumplimiento, cumplo y miento, ¿no? Entonces no hay realmente una consistencia en la información que se genera, una calidad, una certeza respecto a eso. Básicamente lo que les puedo decir es que sí hemos avanzado, que tenemos un andamiaje legal, pero que parte de la construcción y la conciencia ciudadana está en la educación y en la participación que nosotros debemos de tener respecto a nuestros derechos, conocerlos, ejercerlos, salir a las calles, manifestarnos o dejarnos de pagar impuestos para poder lograr conseguir nuestros derechos. Porque eso es lo que se logró en el 68, no nada más de los estudiantes de Tlatelolco, sino los de Praga, la muerte de Che Guevara y todo lo que sucedió en el tema y en el contexto mundial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Es complicado. Bueno, cedo el uso de la voz ya para ir concluyendo nuestras actividades. En penúltimo lugar, a Nicolás González González. Él es egresado de Ciencias Políticas de la UNAM, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Dirigente estudiantil en el CCH Oriente, fundador e integrante del Consejo Estudiantil Universitario CEU. Reportero de El Heraldo de México, Diario de México, Universal, Novedades y TV Azteca. De unos años a la fecha, servidor público en distintas áreas de gobierno de la Ciudad de México.
Bienvenido, Nicolás, y gracias al ESTUNAM por apoyar este evento. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradezco la deferencia de InfoDF, del Archivo General de la Nación, que tuvieron a bien invitarme y de compartir esta mesa con viejos conocidos, a los cuales los estimo mucho desde hace un buen de años. Maestro Martín del Campo, mi maestro de historia que ya se fue, Mailo, fue mi maestro en CCH Oriente, nos conocemos, me conoció desde los 16 años, así de que ya sí. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace este cuate hablar del 68? Porque si bien no me cuezo el primer hervor, tampoco era estudiante en esos años, era estudiante, apenas tenía los primeros años de vida. Pero para muchos, yo creo que como para muchos de ustedes, el 68 nos marcó. Así como alguna vez le preguntaron a Peña Nieto cuáles son los libros que le marcaron y que no se dan ni madres, algunos sí nos marcaron libros, pero también nos marcó el 68. Y efectivamente el 68 no es el 2 de octubre, ni siquiera es el 22-23 de julio, que fue cuando inició el movimiento. No quiero referirme mucho al 68 porque ya hablaron otros y quién más que los que vivieron eso van a hablar de ello. Pero me refiero que efectivamente ahí se condensaron luchas y movimientos sociales importantes. El movimiento magisterial que se había dado y que había sido reprimido años antes. El movimiento ferrocarrilero. El movimiento médico. El asesinato de Rubén Jaramillo. El ataque al cuartel Madera por parte del doctor Pablo Gómez, que me encabezaba conjuntamente con los hermanos Gámez, ahí en Chihuahua. Por eso se condensa el 68 y nos marcó a muchos. En 1978, ese 2 de octubre de 1978, después de que ya nadie salía por el temor a la represión, porque había pasado el 2 de octubre y después el 10 de junio de 1971 con el halconazo, algunos estudiantes del Politécnico que estaban integrados en una organización que se llamaba Organización Nacional de Estudiantes, y otros que estábamos en la UNAM y que pertenecemos a una organización que se llamaba UPOME, Unión por la Organización del Movimiento Estudiantil. Nos atrevimos a salir y a recorrer del casco de Santo Tomás a la Plaza de las Tres Culturas. Ese 2 de octubre de 1978, algunos que éramos adolescentes, ya estábamos conmemorando los 10 años del 68. Y ustedes, me gusta mucho el tema que dice, hemos crecido en estos 50 años, y yo les digo, sí hemos crecido a pesar de tantas calamidades. Y les voy a decir cómo hemos crecido. Les guste o no a muchos, los resultados del 1 de julio de este año, que nos va a permitir iniciar un cambio político y esperemos social y económico en este país, es resultado de esas luchas que se condensaron en esas jornadas históricas de julio a octubre de 1968, protagonizadas por nuestros jóvenes, por nuestros ancestros, antecesores, por esos estudiantes del Politécnico, de la UNAM, de la Normal Superior, de Chapingo y hasta de organizaciones, diría ahora Andrés Manuel, fifís, como la Ibero y la NARMA, ¿no? Así es. En estos 50 años ha costado mucho. No solamente después la masacre del 10 de junio de 1971, después la guerra sucia. Hoy hablamos de 43, es cierto, pero ¿sabemos cuánto fue el número de muertos? ¿Sabemos cuánto fue el número de desaparecidos el 2 de octubre? No lo sabemos. ¿Sabemos cuántos desaparecieron durante la guerra sucia y cuántos fueron asesinados en los 70? Tampoco. Es muy lamentable esa represión estatal del Estado en contra de su pueblo. Pero también, pese a esa represión,
el pueblo ha sido muy heroico. Y a fines de los 70s y principios de los 80s se inició una embestida de los distintos sectores de este país por mejores condiciones de vida y por mejorar y por la lucha política en este país. Fue así como surge la CENFA en el sector campesino. Fue como se organiza el sector popular y surge la CONAMU, que encabeza la lucha popular, urbano-popular, aquí en la Ciudad de México y en varias partes del país. Fue también como surge la Coordinadora Sindical Nacional, la COSINA, y encabeza en los 80s varios paros nacionales importantes en este país. Y fue así como estudiantes de la UNAM, en 1996, que aparece un documento por parte del rector Carpizo, ya aprobado por el Consejo Universitario, donde aniquilaba lo que se conocíamos nosotros, que ahora dice el pase reglamentado, el pase automático de las prepas y CCHs a la UNAM, e incrementaba las colegiaturas. Nos organizamos. Y en octubre de 1996 creamos el Consejo Estudiantil Universitario, retomado del Consejo Nacional de Huelga. Por eso le denominamos Consejo Estudiantil Universitario C. Y nos fuimos a la huelga en enero del 97. Y hoy podemos decir que muchos de los estudiantes actuales disfrutan y gozan de esa lucha que nosotros dimos y de esa huelga de 30 días en enero de 1997. Y estamos orgullosos de eso. Después de los sismos, se viene una reorganización de la sociedad, porque el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, como los chinitos, nomás mirando, porque fue la sociedad organizada quien levantó y reconstruyó de todos los escombros, reconstruyó esta ciudad. Esta ciudad no se la debemos al PRI, se la debemos a los ciudadanos que se organizaron, y muchos de nosotros que éramos estudiantes, esa misma noche estábamos sacando cadáveres de algunos hospitales. Así estaba en el 85. En el 88, un fraude en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Fíjense cómo la sociedad lucha, pero también cómo estamos resistiendo. Y después se vino, no la decena trágica, como hace un siglo, se vino la docena trágica desde mi punto de vista. Primero con ese inefable de Fox, deleznable el tipo, ¿no? No rebuznaba porque los alumnos, con todo respeto, pobrecitos. Y después se viene el baño de sangre en este país, que hoy lo seguimos padeciendo. Lamentablemente así es, y este país se ha convertido en un gran cementerio, en una fosa común, como dice el maestro Martín del Campo. Quiero concluir porque ya me tocaron la campana, y de verdad nos tocó otro fraude en el 2006, pero creo que hoy, efectivamente, a 50 años, la sociedad ha crecido y estamos a punto de crecer, y que, como diría Kafka, una nueva metamorfosis, una nueva sociedad. Estamos a punto de ser esa gran mariposa monarca para que nos salgan alas y volemos por mejores condiciones de vida para todos los mexicanos. Por eso hoy cada uno de nosotros debemos de tener el espíritu de exigir, pero también de ser nosotros a estas nuevas autoridades, de que planteemos un principio que es importantísimo: servir de todo corazón al pueblo sin exigir nada a cambio. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hacer un agregado porque creo que te faltó un evento en el que participaste mucho, que fue el del 87.
cuando las cuotas se querían elevar y se eliminaba también el pase automático. Después el segundo intento fue en el 96, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues también nos tocó andar ahí haciendo lo posible para que muchos de ustedes que son egresados de la UNAM siguieran gozando de lo mismo, ¿no? A mí me tocó en ese entonces, y dice que Dios los hace y ellos se juntan, y nosotros estábamos ahí. Entonces, bueno, pues es un gusto, la verdad. Y cedo ahora el uso de la voz a quien nos acompaña y que también es un honor que esté aquí con nosotros, al igual que todos en esta mesa, y agradecemos doblemente también por sus actividades. Ay, ya me puse yo sola la chicharra. Perdón. Ya, lo cancelo. Okay. A José de Jesús Martín del Campo. Y la verdad es que es un honor porque contar todavía con la presencia de quienes fueron activistas en esa ocasión, en este evento que da pauta a este conversatorio. La verdad es que es un privilegio, como un privilegio el que estén todos los demás que también nos acompañan, aunque como bien dijiste, no hayamos estado en ese lugar, pero ahora acabamos de regresar a esas épocas y de verdad es que celebramos, y digo celebramos en el buen sentido porque yo sé que no hay nada que celebrar, pero celebramos que podamos tener esta charla y que podamos discutir estos temas en torno a algo que sigue siendo de mucha actualidad. Cedo entonces el uso de la palabra a José de Jesús Martín del Campo. Él es político y activista mexicano, miembro del Movimiento Regeneración Nacional. Fue uno de los líderes más importantes del movimiento estudiantil de 1968. Jesús Martín del Campo, uno de los líderes más importantes del movimiento estudiantil, actualmente funge como presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México en su primera legislatura, un hecho también histórico, nuestro primer congreso. Felicidades, presidente. El diputado local de Morena fue tesorero del Distrito Federal durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Estudió en la Escuela Normal Superior y más tarde en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También fue fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENT. Militó en el PRD desde 1989 cuando fue fundado y bajo el Partido del Sol Azteca fue diputado federal de la 57 legislatura en el periodo de 97 a 2000. Finalmente fue uno de los fundadores de Morena, partido al que pertenece desde 2012 y del que fue secretario del Trabajo de su Comité Ejecutivo Nacional. José Jesús Martín del Campo, bienvenido y muchas gracias. Te escuchamos. Muchas gracias a InfoDF por la invitación, a los compañeros organizadores. Es para mí un honor estar con alguien como ustedes que tienen la paciencia de estarnos escuchando, a quienes ya contamos muchas primaveras en la vida. Y pues siempre es muy importante recordar pues con un colectivo lo que sucedió, intercambiar emociones, experiencias y volver a reconstruir, así sea en una cápsula, ciertos momentos importantísimos en nuestra formación. En 1968 se escribe una página en la historia de nuestro país. Es el año en que se comienza a escribir el epitafio del antiguo régimen autoritario, aunque se ha prolongado su vida, y así sea con respiración artificial hasta ahora. Pero se comienza a escribir su epitafio por la irrupción del estudiantado con esta gesta libertaria, con este sueño libertario en el que las libertades más elementales las defendimos ejerciéndolas con todo el poder, toda la irreverencia, toda la potencia juvenil que pudimos tener en esas pequeñas asambleas que iban marchando desde Antropología hasta el Zócalo. Unos dicen que eran 300,000, otros que 400,000, yo nomás logré contar hasta 299,299, pero sí éramos bastantes. En una asamblea gigantesca, donde todos participábamos al coro unificador de nuestras consignas antiautoritarias. Es también el año, la contracara de esta gesta libertaria, ciertamente, las dos caras, como
se ha dicho aquí, nuestro sueño, esta alborada libertaria de nuestra generación fue interrumpida con la masacre del 2 de octubre de 68, solamente interrumpida, porque aquí estamos vivos y coleando con el conjunto de la sociedad. Ahora me sorprende que todo el mundo participó en el 68 y me encanta, ¿verdad? Algunos muchachos que no, pues que nada, que la idea es, yo fui del 68, como decían, yo soy 132 y eso es maravilloso. Y también algunos que no estuvieron a favor, yo fui del 68, y sí, algunos hasta dicen, me hirieron en la Plaza de las Tres Culturas y probablemente no estaban de acuerdo, pero miren, todo el mundo se ha apropiado. Hasta gentes del aparato represivo, hasta gentes que fueron ministros y de la Suprema Corte, eso ahora dicen, qué bárbara represión, ¿verdad? En el cincuentenario todos somos 68. Es una maravilla, eso es por el impulso de lo acumulado, de esa energía acumulada que se dejó sembrada a partir de 68. Sí, dicen algunos que, dirigente muy importante, yo fui muy importante en mi turno vespertino de la preparatoria número 7 de la UNAM, ubicada en la Calzada de la Viga. Nos turnábamos el de la mañana y yo iba más el de la mañana al CNH y yo iba en la tarde, ¿verdad? Porque en la mañana trabajaba y en la tarde estaba en la preparatoria número 7 de la Calzada de la Viga. Y bueno, pues estábamos ahí. El escenario de nosotros era toda la Calzada de la Viga para las brigadas. Nuestro catecismo del pliego de los 6 puntos, cuando ya lo hubo, pues era subirnos a los camiones de primera, de segunda y de tercera para decirles ese catecismo de los 6 puntos, ¿verdad? Y así se crearon pues estos predicadores cívicos que éramos los brigadistas. ¿Cuál era nuestra provisión? No había las redes, no había los celulares, no había las aplicaciones. Estábamos provistos de nuestra voz, de nuestra capacidad de dirigirnos al público. En algunos era muy escasa, en otros un poquito mejor, unos tartamudeaban, pero así lo hacíamos. Y llevábamos los volantes impresos en papel Revolución. Me gusta mucho recordarlo. Ese papel era un papel delgadito en el que con facilidad en los mimeógrafos manuales pues elaborábamos los volantes. Y decíamos cosas en la Calzada de la Viga, es donde estaba la prepa, decíamos, la Prepa 7, primer territorio libre de América Latina, para acordarnos de las fases de allá, ¿verdad? De la Revolución Cubana. Bueno, ese era el primer territorio libre de la Calzada de la Viga. Éramos libres porque ahí padecíamos el porrismo en su más brutal expresión. El jefe de los porros, que comenzaron siendo en la UNAM disque grupos de animación deportiva, luego eran grupos políticos para reprimir a los jóvenes estudiantes de izquierda, a los jóvenes estudiantes disidentes. El que dirigía a los porros de la Prepa 7 se apodaba, o lo apodaban el nazi, si algún nombre hiciera falta para un porro. Y era un tipo armado que disparaba contra nosotros, porque nos defendíamos antes del movimiento de las agresiones que estos ejercían contra nosotros. La preparatoria número 7 durante el movimiento es una de las cuales sufrió más balaceras durante las noches. Durante el movimiento impactaban las balas tanto en las paredes de la prepa como en las rejas de la Prepa 7, era el terror realmente. Nos fogueamos así para enfrentarnos incluso a los porros, que era nuestra primera seña de la huella de la persecución de estudiantes por parte tanto de autoridades del gobierno del Distrito Federal como del gobierno federal ya en el movimiento del 68. Entonces, nuestras brigadas así participamos en todas las movilizaciones, eso sí, no me perdí ninguna, tenía pase directo a las movilizaciones, pase completo, y entonces estuvimos en todas esas que forjaron nuestra conciencia de una multitud, que no era una multitud errante, sino una multitud pensante. El movimiento estudiantil tiene esa característica, es una participación multitudinaria. La asamblea permanente en esas gigantescas movilizaciones pues fueron la del 1 de agosto, que el rector de la UNAM, Barros Sierra, convocó después del bazucazo el último día de julio, porque consideró que se estaba violentando la autonomía y valientemente convocó a una marcha.
en defensa de la autonomía, por todo insurgencia hasta Félix Cuevas, y ahí se empezó a dar la unidad Poli, UNAM, normales, todo. Antes los enfrentamientos eran de los juegos de fútbol americano, que decían la porra del Poli, los burros blancos por la mascota contra los Pumas, y había pleitos al término de esos juegos. Pero a partir de la primera gran movilización, Poli, UNAM, normales, Chapingo, La Ibero, unidos vencerán. Desde entonces supimos de eso, del vínculo, de ir codo a codo, y que en la calle codo a codo pues éramos mucho más que 2,000 por cada fila, ¿verdad? Entonces era pues esta participación multitudinaria, es la característica, y eso forjó nuestra conciencia y decidimos que México ya no sería el mismo, y el pliego petitorio es un conjunto de cosas sencillas que intentaban desmontar todo ese aparato represivo y autoritario, estructuralmente autoritario y, podríamos decir, genocida y ya propiciatorio de crímenes de Estado, como se dice ahora, a partir de nosotros, fue el Estado, son crímenes de Estado, son crímenes de lesa humanidad los cometidos contra nosotros, como los habían cometido contra otros núcleos de lucha antes del 68. Éramos portadores del malestar de la sociedad industrial de la posguerra, no nos lo propusimos, fue un hecho, los jóvenes en todo el mundo. Es el año, como decía Menéndez, es el año del fantasma de las movilizaciones estudiantiles recorriendo las plazas públicas y las escuelas y las calles. Ese es el año. Éramos los portadores del malestar de las generaciones anteriores. Nunca dijimos, nunca firmamos un contrato así, lo fuimos. Estábamos representando el malestar de toda la sociedad contra ese gobierno autoritario. Y cómo no, si además, lo digo festivamente, con un gobernante tan horroroso de alma y de cara y trompudo como Díaz Ordaz, pues cómo no íbamos a estar en contra de ese régimen autoritario. Por eso le decíamos, sal al balcón, hocicón. Y ya por eso decía la prensa vendida, que todavía existe, la prensa vendida, que éramos irreverentes e irrespetuosos a la figura de este asesino, de este matón llamado Díaz Ordaz, que no se tentó el corazón para mandar al ejército desde los primeros días. Es falso que solo al final decidió que se utilizara el ejército, pues desde Bazucazo, desde el primer día, desde el 26 de julio ya andaban los militares por todas partes. Era una provocación de este régimen autoritario para decir, esta generación no se me sale del huacal y vamos a meterlos al orden. Estoy ahora de diputado del primer Congreso de la Ciudad de México y pues tenemos una constitución y soy presidente, siempre digo irónica, me encanta que me digan presidente del Congreso, pero lo histórico es que en esa sesión, que en esa sala donde ahora es el Congreso de la Ciudad de México, era la Cámara de Diputados. Lo dije en una sesión solemne que hicimos este 2 de octubre, además de lo de la Cámara de Diputados Federal, ahí también hicimos una, donde había mayoría de mujeres del 68 que yo invité, por aquello de lo que estás haciendo, que estuvieron ahí en esa sesión solemne, y dije, aquí está el recuerdo de que Díaz Ordaz dijo el 1 de septiembre del 68, tiendo mi mano, esa no era franca como la de mi mano franca, esa no era la mano mentirosa, a los estudiantes, pero dijo, haré lo que tenga que hacer. Y aplaudieron a rabiar los diputados, de quienes, pues después dijimos muchos años, diputados levantaderos, indignos, nadie dijo no, y le aplaudieron a rabiar en 68, que anunció que vendría la escalada durante todo septiembre. El ejército tomó la universidad el 18 de septiembre, el Instituto Politécnico el 23-24 de septiembre, y así hasta el 2 de octubre. Y luego, un año después, en ese mismo lugar, dijo, no me arrepiento de lo que hice el año pasado, dijo Díaz Ordaz, ¿verdad? Bueno, pues ese por lo menos reconoció ese criminal. Los del Comité de 68 al que pertenezco, hemos impulsado la investigación, además de esta fiesta, de este recuerdo siempre de la alegría y de la que forjamos nuestra conciencia, y no le hemos cambiado desde entonces, la mayoría, solo los que ya se murieron, pero murieron con la conciencia bien de lucha, seguimos, pero sí
hemos insistido en que además de reconstruir la memoria, de nunca perder, de siempre estar recordando y decir 2 de octubre no se olvida, y hacer eventos el 2 de octubre, que algunos aniversarios ya iba poca gente a las marchas y eso era para que no se olvidara. Hemos ya reconstruido la verdad, libros y libros como el que hizo, muchos libros hay de la verdad, cómo fue el movimiento, cómo se organizó esa represión brutal que se llamó Operación Galeana. Tenemos hasta la cuenta de las balas, somos tan exhaustivos que pudieron dispararse el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, porque por los auras, por las armas que llevaba el ejército, que no fueron a pedirnos amablemente que nos retiráramos, dicen que fueron a protegernos. Yo soy de los que estuve ahí el 2 de octubre, soy de los que me tocó estar abajo porque era de las prepas, éramos de los más jóvenes, y nos llevaron a un internado al que nunca pedimos ir, en este caso a Lecumberri, donde decía que había de todo incluido, aparte de la tortura y las mentadas, también maltratos en la noche y todo eso. Entonces, pues ahí estuvimos en Lecumberri, donde ella ha trabajado presa también con la papelería de los archivos ahí. Entonces nos da alegría regresar allá a donde fue la cárcel terrible de Lecumberri. Yo fui de los que salí pronto, a pocos meses, pero como varios de mi familia decían, andaban ahí, era marcado, ¿verdad? Dicen, hay varios Martín del Campo cuando estaba yo ahí, y decían, entonces todos ustedes son una familia de terroristas, de agitas. No, señor, que yo nada más, pues, yo ando aquí, pero no nadie más, ¿no? ¿Cómo no? ¿Y dónde están las armas? Y se las dio Álvarez Gallino, se las dio Beto Castillo, ¿quién les da las armas? Decían. Pues claro que ya se me iba a ocurrir decirles, pero pues no, si me daban, si tuviéramos parque, pues no estaría usted interrogándome aquí, ¿verdad? Como le dijo el general Anaya. Eso lo digo ahora irónicamente, pero el maltrato era muy fuerte, la tortura también era terrible. Torturaron más a Tomás Cervantes Cabeza de Vaca y a Gilberto Guevara, pero a otros que éramos conocidos también. Bueno, y luego del Comité de 68 hemos decidido que además es una política continuada, la del 68 y el 71 forman parte de un mismo ciclo. Y para colmo, en el caso como yo, hay otras muchas familias, fue asesinado un hermano mío por los halcones, el primero el día 10 de junio de 1971, y logramos avanzar en las investigaciones un poco, y nos dio mucho gusto que sentaron en el banquillo de los acusados a Echeverría, y que cuando estaba ahí en la fiscalía y le dijimos asesino, le decía a su ayudante, diles que se callen, como ejecutivamente Echeverría, ya que se callen, como que nos mandaban, ¿no? Ya. Está ahí interrumpido en el libro lo de la investigación de Echeverría, sigue vigente la posibilidad, lo que no quita que lo más importante para nosotros es la construcción de una conciencia crítica y libertaria que ahora las nuevas generaciones están desarrollando a su modo y con sus propias posibilidades, y el 2 de octubre no ha muerto, aunque muchos camaradas hayan sido asesinados, el 2 de octubre no ha muerto, está en la conciencia de todos, y siempre seguiré diciendo 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, por su presencia, y como ustedes han visto, las voces que se pretendieron apagar ese 2 de octubre del 68 siguen vigentes en cada paso que se está dando para seguir construyendo en este país todo ese andamiaje que sirve para, desde luego, respetar los derechos humanos, las libertades y todo aquello que quienes en el camino han ido quedando han dejado también como un legado para que nosotros, esas nuevas generaciones, podamos estar ahora platicando y ejerciendo nuestros derechos. Como les dije al principio de mis palabras, en muchas cosas podemos estar no de acuerdo. Muchos aquí podemos estar a favor o en contra de lo que se ha dicho en esta mesa, pero lo importante es que tenemos el derecho de poder decirlo, de poder expresar todas estas ideas en torno a un conversatorio como este. Yo les agradezco a todos su presencia, a quienes acompañaron esta mesa. Muchas gracias por estar aquí, su experiencia y sus historias, sus anécdotas nos han enriquecido. A muchos que no vivimos en aquel entonces, les dije yo, nací unos meses tarde, ¿no?
Me hubiese gustado mucho formar parte de esa lucha y creo que aunque no pude estar presente, a lo largo de mi vida he estado presente y me enorgullece mucho que juntos estemos celebrando, y digo celebrando porque sí se celebra el poder hablar y el poder expresar nuestras ideas y el poder estar aquí. Eso es algo que nos debe llenar de mucho orgullo y yo por eso digo, qué bueno que podemos conmemorar juntos estos 50 años. A la distancia de estos 50 años se están dando pasos muy importantes para que cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros, siga ejerciendo sus derechos. Y los chavos de ahora, que sepan lo que ha costado construir lo que ustedes ahora pueden ejercer libremente. Y que el día de mañana, a 50 años, no tengan que estar conmemorando eventos como este. Que ustedes puedan platicar otras cosas, que no tenían que volantear, que no tenían que subirse a un camión para expresar sus ideas y ser correteados. Ustedes no son correteados de esa manera, al contrario, ustedes pueden hacer que esto para las generaciones que vienen sea un mejor ejercicio y libertad de derechos, un mejor país en sus manos queda, así como estas generaciones lo pusieron en nuestras manos y ahora estamos aquí. Nosotros los ponemos en sus manos para que el día de mañana todo esto sea mucho mejor. A 50 años. ¿Hemos crecido? Ustedes contéstenme. Gracias, buenas noches. Y me voy a permitir, después del aplauso, por favor, no se queden con las ganas. Me voy a permitir entregar el reconocimiento a quienes nos acompañaron, si me permiten, por favor. Otorgamos en el instituto auspiciados por la ONU, por el Archivo General y el sindicato de la UNAM, el presente reconocimiento en los mismos términos de quienes nos acompañaron ahora en la mesa. Y dice así: se otorga el presente reconocimiento a, en este caso, Claudia, doctor Martín del Campo, a Liliana, a Jorge, por favor, gracias, muchas gracias. A todos ellos por acompañarnos esta tarde, por su participación en el ciclo de conversatorios Transparencia y Memoria 50 años del 68, Conciencia Ciudadana, cómo hemos crecido a 50 años del 2 de octubre del 68. El día de hoy, muchas gracias a todos y muchas felicidades. Lo entrego a Liliana Veloz. A José de Jesús Martín del Campo. A Claudia López. A Jorge, muchas gracias Jorge, y gracias porque me obsequió su libro, muchas gracias. Y Nicolás, muchas gracias, muchas gracias. Y me encanta que portes con tanto orgullo esa chamarra. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por permitirse esta tarde tan agradable. Gracias.